si vas a Durango y preguntas por historias de miedo, o por leyendas famosas de la ciudad, una de las primeras que te van a contar es la de la monja, sí, la monja de la catedral. Es una leyenda muy conocida, pegada a uno de los edificios más importantes y bonitos de la ciudad, un relato que ha pasado de generación en generación y que todavía hoy, de noche, le da un aire especial a la zona de la catedral. La leyenda se centra en la Catedral Basílica Menor de la Inmaculada Concepción, sí, ese edificio enorme y con tanta historia en el centro de Durango. Un lugar de fe, pero también, según la gente cuenta, el escenario de una historia que le da un aire melancólico y misterioso, sobre todo cuando cae la noche. Se cuenta que hace mucho tiempo, muchísimos años, en una época de guerras y conflictos importantes, se habla a menudo de la intervención francesa en México, había una joven, dicen que muy hermosa, de buena familia, de esas que lo tenían todo. Pero ella decidió dedicar su vida a algo más, decidió seguir el camino de la fe, se hizo monja, sí, entró a un convento en Durango, o cerca de la ciudad, y vivía su vida dedicada a Dios y a sus votos. Pero el destino, o quizás una ironía cruel del destino, quiso que esa joven monja conociera a un hombre. Se dice que era un soldado, sí, un capitán o un oficial del ejército, apuesto, valiente, de los que llegaban con las tropas. Y por esas vueltas de la vida, que a veces son inesperadas, quizás él resultó herido en algún enfrentamiento, y ella, como monja, o por caridad, lo cuidó en el convento, o en algún lugar cercano donde lo refugiaron. El caso es que se conocieron, y en medio de la guerra, y de sus votos religiosos, esta joven monja, cuyo nombre la leyenda recuerda como Beatriz, sí, la monja Beatriz, se enamoró perdidamente de ese soldado. Era un amor prohibido, sí, claro. Ella había jurado su vida a Dios, él era un militar en tiempos difíciles. Pero el amor, cuando llega así con tanta fuerza, no respeta reglas ni votos ni promesas hechas antes. Se enamoraron con una intensidad que los hizo olvidar todo lo demás, vivieron ese romance a escondidas, en secreto, con el miedo constante de ser descubiertos y las consecuencias que eso traería. El soldado, también enamorado de Beatriz, le hizo una promesa. Le prometió que en cuanto la guerra terminara, o en cuanto pudiera dejar el ejército y sus obligaciones, regresaría por ella, sí, que vendría a buscarla a Durango. Le prometió que ella dejaría el convento, que olvidarían esa vida de prohibiciones, y que juntos, lejos de todo, vivirían su amor, tendrían un futuro. Le hizo la promesa de una vida juntos, una promesa que para Beatriz, en ese momento de incertidumbre y amor secreto, era la única esperanza real que tenía. El soldado se fue, cumpliendo con su deber militar, con la promesa de volver grabada en el corazón de Beatriz. Y ella, se quedó en Durango, en su convento, con el corazón lleno de amor y de esa promesa, pero también de miedo por la guerra que seguía y de la ansiedad constante de la espera. La leyenda cuenta que la espera se hizo muy larga, dolorosamente larga. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y el soldado no regresaba. La ansiedad de Beatriz crecía con cada día que pasaba, el miedo de que algo terrible le hubiera pasado, de que no pudiera cumplir su promesa, empezó a consumirla por dentro. Y entonces, movida por esa ansiedad que ya no cabía en el alma, y por la desesperada necesidad de verlo regresar lo antes posible, Beatriz empezó a hacer algo. Empezó a subir a lo alto de la catedral, sí, al campanario, a una de las torres más altas. Era el punto más elevado de la ciudad en ese tiempo, y desde ahí, desde lo más alto del templo, con la vista limpia, podía ver los caminos que llegaban a Durango desde lejos. Podía ver si el ejército regresaba, si su amado venía entre las tropas, si la promesa estaba a punto de cumplirse. Noche tras noche, sin importar el frío, la oscuridad o la altura, a escondidas de las otras monjas quizás, o quizás ella sabiendo su pena y dejándola ir, Beatriz subía las estrechas escaleras de caracol hasta lo más alto de la torre. Y ahí, en la soledad de la noche, con el viento frío de las alturas, esperaba. Mirando el horizonte con la esperanza de verlo aparecer, buscando la figura de su soldado, la luz de su regreso, la confirmación de que su promesa no había sido olvidada. Las noches se hicieron una rutina dolorosa, una tortura emocional.
El frío de la altura se le metía en los huesos, la soledad era inmensa, y la tensión de la espera sin fin la estaba acabando. La esperanza se iba haciendo más pequeña, un punto diminuto, con cada amanecer que llegaba y se llevaba la noche sin que él apareciera por los caminos. La pena de Beatriz crecía sin control, su corazón se iba rompiendo un pedazo más con cada noche de espera inútil, sin noticias, sin señales. La leyenda, que a veces es cruel con sus personajes, cuenta que el soldado sí intentó regresar por ella, sí quiso cumplir su promesa de amor. Pero que el destino, ese destino trágico de las guerras, se lo impidió. Se dice que murió en el camino, en un combate final, que fue emboscado, o que le ocurrió alguna otra desgracia que le impidió para siempre llegar a Durango a buscar a Beatriz. Y ella, en lo alto de la torre, esperando, nunca se enteró de su destino real. La espera interminable, la pena que se volvió locura, la desesperación de no saber nada de su amado, de ver que la promesa nunca se cumplía, consumieron por completo a Beatriz. La leyenda dice que su corazón no pudo más con tanta pena, o que la locura la alcanzó en su soledad en la torre, y una noche particularmente oscura o fría, en lo alto de la catedral, en medio de su espera solitaria y sin esperanza, ocurrió la tragedia final. Se dice que Beatriz, en un arrebato de desesperación absoluta, o quizás por un terrible accidente en la oscuridad y el frío de la torre, por el cansancio o la pena, cayó desde lo más alto de la catedral. Encontró la muerte de forma trágica a los pies del templo, vestida con sus hábitos de monja, su espera terminó para siempre de la forma más cruel, sin haber sabido nunca la verdad de su amor perdido, sin haber cumplido su promesa. Y es a partir de ese momento trágico de su muerte, que nace la leyenda de la aparición, sí. Se cuenta que el espíritu de Beatriz, la monja, no encontró descanso después de morir. Su alma, su pena, su espera infinita, se quedaron atadas al lugar donde pasó sus últimas noches de esperanza y desesperación, al lugar donde cayó. Su espíritu se quedó atrapado en la catedral de Durango. La gente del pueblo, los que viven cerca, los que pasan por la catedral de noche, sobre todo en las noches oscuras o con poca luz en el cielo, juran verla, sí, la ven. Ver una silueta, la figura de una mujer vestida con los hábitos de monja, en lo alto del campanario, o en una de las torres, casi siempre en la misma posición, mirando fijamente hacia el horizonte, hacia los caminos que llegan a la ciudad, como si todavía hoy, después de tantos años, de tantos cambios en el mundo, siguiera esperando el regreso de su amado soldado, ese que nunca llegó. Algunos dicen que la ven clara y definida, como una figura real. Otros solo distinguen una sombra que se proyecta con la luz de la ciudad en la piedra de la torre. Hay quienes dicen haberla visto moverse, caminar un poco por la cornisa, o incluso haber sentido una tristeza inmensa y inexplicable al pasar cerca de la catedral de noche, como si el espíritu de Beatriz todavía llorara por su amor perdido, por su espera infinita, por la promesa rota que la llevó a la tragedia. Esta leyenda de la monja de la catedral es un recordatorio de lo que puede hacer un amor prohibido, una promesa rota y la desesperación. Es una historia que te hace pensar en las almas que no pueden encontrar paz, que se quedan atadas a los lugares de su tragedia, esperando algo que nunca llegará, reviviendo su dolor por la eternidad. Es una mezcla de romance triste y de terror, porque la idea de alguien esperando por siempre, sola, en lo alto de un templo, por un amor que ya no existe, es profundamente melancólica y al mismo tiempo escalofriante. Y que puedas verla, o sentirla ahí, en un lugar tan visitado, en el centro de una ciudad, eso le da un toque de realidad a la leyenda que la hace aún más inquietante. Y sabes, a diferencia de otras leyendas que te quitan el sueño por el miedo a un monstruo o a un ataque, la historia de la monja de la catedral de Durango no es tanto de horror en ese sentido. Es una historia de una tristeza tan profunda, tan inmensa, que se volvió una aparición. Es la pena hecha fantasma. Y quizás, justo por eso, porque toca esa fibra de la soledad y la desesperación por un amor perdido, es que da un miedo diferente, un miedo que te encoge el alma y te hace sentir la tristeza de esa monja que, en lo alto de la catedral, sigue y seguirá esperando. ¿Te has preguntado alguna vez cuántas historias de amor terminan tan mal que el alma simplemente no puede irse? ¿Qué pasa con los espíritus de los que esperan, sin saber que a quién esperan,
ya no volverá. Y si algunos edificios históricos, como las viejas catedrales, guardan las historias y las almas de los que sufrieron o amaron trágicamente entre sus muros o en sus alturas. Si la leyenda de la monja de la Catedral de Durango te ha dado escalofríos, o si ahora miras las torres de las iglesias viejas con un poco de miedo, o sientes una tristeza extraña al pasar por la catedral de noche, deja un comentario abajo. Cuéntame qué te pareció esta leyenda, o si conoces otras historias de amor trágico que terminaron en apariciones o espíritus que esperan. Si te gustan las historias de terror que vienen de la pena, de la melancolía, esas que te tocan el corazón y al mismo tiempo te erizan la piel, que mezclan el romance con lo sobrenatural de una forma diferente, dale un me gusta a este video, y compártelo para que más gente conozca a la monja de la catedral, y sepa a quién buscar en lo alto, si visitan Durango de noche. Y no olvides suscribirte si quieres seguir explorando las leyendas más conmovedoras y aterradoras de México, las historias de espíritus que no pueden encontrar descanso, y que se quedan, esperando, por siempre. Recuerda, en Durango, en lo alto de la catedral, cuando cae la noche y miras hacia las torres, dicen que una figura espera, mirando al horizonte, buscando un amor que nunca, nunca, regresará. Y esa espera es su condena eterna.